Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en una historia de esas que te dejan sin aliento, de esas que te hacen cuestionar lo imposible, de esas que te demuestran que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Hoy vamos a hablar sobre Afra, emoción al límite, su promesa imposible. Sí, lo sé, el título ya lo dice todo, ¿verdad? Pero les prometo que la historia es aún más intensa, más conmovedora y, en definitiva, más increíble de lo que se imaginan. Vamos a explorar los recovecos de esta narrativa, desentrañar sus misterios, sentir las emociones de Afra y, sobre todo, reflexionar sobre qué significa realmente luchar por lo que uno cree, incluso cuando todo parece estar en contra. Antes de que nos adentremos en esta aventura, quiero recordarles algo súper importante: si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas historias, si quieren formar parte de esta comunidad, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y no se perderán nada de nada. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayendo historias así de apasionantes. Ahora sí, sin más preámbulos, preparémonos para sumergirnos en el mundo de Afra. Prepárense para sentir, para emocionarse, para cuestionarse y, sobre todo, para creer en lo imposible. Afra, la protagonista de nuestra historia, es una joven. Bueno, decir que es joven es quedarse corto. Afra es una chispa. Una explosión de energía, de pasión, de determinación. Desde niña, siempre ha sido diferente. Siempre ha visto el mundo de una manera distinta, con una sensibilidad especial para captar la belleza, la injusticia, el sufrimiento, y para no quedarse callada ante ello. Ella vive en un mundo que no le hace justicia. Un mundo donde las reglas son rígidas, donde las expectativas son asfixiantes, donde los sueños se marchitan antes de florecer. Un mundo donde una joven como Afra, con sus ideas revolucionarias y su corazón indomable, no encaja. Pero Afra no se resigna. Ella se niega a ser una pieza más en el engranaje de una sociedad que no comprende su espíritu. Ella sueña con un futuro diferente, un futuro donde la libertad, la igualdad y la justicia sean algo más que palabras vacías. Y aquí es donde entra en juego la promesa imposible. Porque Afra, impulsada por su inquebrantable convicción, se propone algo que a ojos de todos los demás es completamente descabellado, una quimera, una locura. Ella promete cambiar su mundo. Ahora, ¿cómo piensa hacerlo? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque Afra no tiene superpoderes. No tiene una fortuna inmensa. No tiene contactos influyentes. Lo único que tiene es su inteligencia, su valentía, su pasión y un grupo de amigos leales que creen en ella a ciegas. Juntos se embarcan en una aventura llena de obstáculos, de peligros, de traiciones. Se enfrentan a la oposición de aquellos que se benefician del status quo, de aquellos que temen al cambio, de aquellos que prefieren vivir en la comodidad de la ignorancia. Pero Afra y sus amigos no se rinden. Luchan con todas sus fuerzas, utilizando su ingenio, su creatividad y su capacidad para inspirar a otros. Organizan protestas, difunden sus ideas, desafían la autoridad, y poco a poco van logrando que la gente empiece a despertar, a cuestionarse, a creer que otro mundo es posible. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia es la evolución de Afra como personaje. Al principio la vemos como una joven idealista, llena de energía y buenas intenciones, pero también un poco ingenua y confiada. A medida que avanza la historia, Afra se enfrenta a situaciones cada vez más difíciles, a traiciones dolorosas, a pérdidas irreparables. Y es en esos momentos de oscuridad, de desesperación, donde Afra realmente se revela como una verdadera heroína. Porque a pesar de todo el dolor, de toda la frustración, ella nunca pierde su fe en la humanidad. Nunca deja de luchar por lo que cree. Nunca se rinde. Ella aprende a ser más estratega, más astuta, más resiliente. Aprende a confiar en sus instintos, a escuchar a su corazón y a rodearse de personas que la aman y la apoyan incondicionalmente. Pero no todo es lucha y sacrificio. También hay momentos de alegría, de camaradería, de esperanza. Afra encuentra el amor, descubre la belleza en las pequeñas cosas y aprende a disfrutar del presente, incluso en medio del caos. La relación de Afra con sus amigos es uno de los pilares fundamentales de la historia. Ellos son su familia elegida, su refugio seguro, su fuente de inspiración.
Juntos se complementan, se apoyan y se ayudan a superar sus debilidades. Cada uno de los amigos de Afra tiene su propia historia, sus propios miedos y sus propias motivaciones. Pero todos comparten un mismo objetivo: ayudar a Afra a cumplir su promesa imposible. Y es en esa unión, en esa solidaridad, donde reside la verdadera fuerza de este grupo de jóvenes rebeldes. Porque juntos son capaces de lograr cosas que nunca habrían podido lograr solos. Ahora, ¿logra Afra cumplir su promesa imposible? ¿Logra cambiar su mundo? No voy a arruinarles el final. Pero sí les puedo decir que el camino no es fácil. Hay momentos de duda, de desesperación, de casi rendición. Pero al final, lo que importa no es tanto si Afra logra o no su objetivo, sino el impacto que tiene en la vida de las personas que la rodean. Porque a través de su lucha, de su valentía, de su pasión, Afra inspira a otros a creer en sí mismos, a luchar por sus sueños y a crear un mundo mejor. La historia de Afra es un recordatorio de que todos tenemos el poder de hacer la diferencia, de cambiar el mundo, incluso si solo sea un poquito. No importa cuán pequeños o insignificantes nos sintamos. No importa cuán imposibles parezcan nuestros sueños. Lo importante es tener la valentía de intentarlo, de luchar por lo que creemos y de nunca rendirnos. Porque al final son nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros gestos de bondad los que realmente hacen la diferencia. Son esos pequeños actos de rebelión los que pueden cambiar el mundo. Y esa, mis amigos, es la verdadera lección de la historia de Afra. Una lección que todos deberíamos recordar y aplicar en nuestras propias vidas. Y bien, hemos llegado al final de nuestra exploración de la historia de Afra, emoción al límite, su promesa imposible. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje a través de la valentía, la pasión y la lucha por un mundo mejor. En resumen, vimos cómo Afra, una joven inquebrantable, se enfrenta a un mundo injusto con una promesa que parece imposible, inspirando a otros a creer y a luchar por sus sueños. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo compartiendo este momento. Su tiempo y su atención son el mejor regalo que puedo recibir. Espero que esta historia les haya inspirado, les haya motivado y les haya dejado con una sonrisa en el rostro. Ahora me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Les gustó? ¿Les emocionó? ¿Les inspiró? ¿Qué les pareció el personaje de Afra? ¿Qué mensaje se llevan de esta historia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si les gustaría ver más contenido como este, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y compartiendo historias que nos inspiran, nos emocionan y nos hacen reflexionar. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, la historia no termina aquí. Porque como les prometí, vamos a profundizar aún más en el mundo de Afra, a conocer más a fondo a sus amigos, a desentrañar los misterios de la sociedad en la que vive y a explorar los detalles de su promesa imposible. Primero hablemos del mundo en el que Afra vive. Se llama asterisco Aetelgard asterisco, un nombre que suena a tiempos antiguos, y no es casualidad. Aetelgard es una sociedad profundamente conservadora, regida por tradiciones milenarias y un sistema de castas rígido que dicta el destino de cada individuo desde el momento de su nacimiento. La élite, los asterisco custodios asterisco, ostentan el poder político y económico, controlando cada aspecto de la vida de los ciudadanos. La asterisco orden asterisco, la institución religiosa dominante, ejerce una influencia moral férrea, promoviendo la obediencia y la sumisión a las leyes establecidas. En Aetelgard, la creatividad y la individualidad son reprimidas. Se valora la conformidad y la disciplina, y cualquier forma de expresión que se desvíe de la norma es considerada una amenaza para la estabilidad social. La educación es limitada y controlada, destinada a perpetuar el sistema existente en lugar de fomentar el pensamiento crítico. La información es censurada y manipulada para mantener a la población ignorante y obediente. En este contexto opresivo, la promesa imposible de Afra se vuelve aún más audaz y desafiante. Su objetivo no es simplemente reformar algunos aspectos de la sociedad, sino transformar fundamentalmente su estructura y sus valores. Ella sueña con una Aetelgard donde todos sean iguales, donde la libertad de expresión sea un derecho fundamental, donde la creatividad y la innovación sean celebradas, y donde el pensamiento crítico sea promovido.
Pero para lograr su objetivo, Afra necesita aliados. Y es aquí donde entran en juego sus amigos, un grupo heterogéneo de jóvenes que comparten su visión y su determinación. Lysander el erudito, Lysander es el cerebro del grupo. Posee un intelecto brillante y una sed insaciable de conocimiento. Es un maestro de la historia, la filosofía y la política, y utiliza su conocimiento para analizar la sociedad de Aethelgard y diseñar estrategias para cambiarla. Lysander es tímido y reservado, pero su lealtad a Afra es inquebrantable. Zara la artista. Zara es la expresión creativa del grupo. Es una talentosa pintora, escultora y música. Utiliza su arte para denunciar las injusticias de Aethelgard y para inspirar esperanza y cambio. Zara es apasionada e impulsiva, pero su corazón es puro y su intención es siempre la de hacer el bien. Kael el luchador. Kael es el músculo del grupo. Es un experto en artes marciales y un defensor implacable de los derechos de los demás. Kael es callado y serio, pero su lealtad a Afra y a sus amigos es absoluta. Está dispuesto a arriesgar su vida para protegerlos. Elara la espía. Elara es la información del grupo. Tiene una habilidad innata para la infiltración y la recopilación de información. Utiliza sus habilidades para descubrir los secretos de la élite de Aethelgard y para exponer su corrupción. Elara es astuta y desconfiada, pero su compromiso con la causa de Afra es inquebrantable. Juntos, Afra y sus amigos forman un equipo formidable, capaz de desafiar al poder establecido y de inspirar a otros a unirse a su lucha. Organizan reuniones secretas, difunden panfletos clandestinos, pintan grafitis subversivos y utilizan las redes de comunicación para difundir sus ideas. Pero sus acciones no pasan desapercibidas. Los custodios y la orden los consideran una amenaza y movilizan sus fuerzas para reprimirlos. Afra y sus amigos son perseguidos, vigilados y atacados. Son obligados a esconderse, a cambiar de identidad y a vivir en la clandestinidad. A pesar de las dificultades, Afra y sus amigos no se rinden. Saben que la lucha por la libertad y la justicia es larga y difícil, pero están dispuestos a pagar el precio. Creen que su causa es justa y que al final, la verdad prevalecerá. En su camino, Afra se enfrenta a dilemas morales difíciles. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para lograr su objetivo? ¿Es justificable utilizar la violencia para luchar contra la opresión? ¿Cómo puede mantenerse fiel a sus principios en un mundo corrupto y despiadado? Estas preguntas la atormentan y la obligan a cuestionar sus propias convicciones. Pero al final, Afra elige seguir su corazón y luchar por lo que cree, incluso si eso significa sacrificar su propia felicidad y seguridad. A medida que la historia avanza, la promesa imposible de Afra se vuelve cada vez más real. Sus acciones inspiran a otros a unirse a su causa, y poco a poco, la sociedad de Aethelgard comienza a despertar. La gente empieza a cuestionar la autoridad, a exigir sus derechos y a luchar por un futuro mejor. Pero la élite de Aethelgard no está dispuesta a ceder el poder fácilmente. Utiliza todos los recursos a su alcance para reprimir la rebelión, incluyendo la propaganda, la violencia y la manipulación. La situación se vuelve cada vez más tensa y peligrosa. En un momento crucial de la historia, Afra es capturada por los custodios. Es sometida a torturas y humillaciones, pero se niega a renunciar a sus ideales. Su valentía inspira a sus amigos y a sus seguidores a redoblar sus esfuerzos. Finalmente, Afra es rescatada por sus amigos en una audaz operación de rescate. Juntos lideran una revuelta popular que sacude los cimientos de Aethelgard. La lucha es feroz y sangrienta, pero al final, el pueblo de Aethelgard se levanta y derroca al régimen opresor. Después de la revolución, Afra y sus amigos trabajan incansablemente para reconstruir la sociedad de Aethelgard sobre bases más justas e igualitarias. Promulgan nuevas leyes, reforman el sistema educativo y promueven la libertad de expresión y la creatividad. La nueva Aethelgard no es perfecta, pero es un lugar mucho mejor que antes. La gente es más libre, más feliz y más próspera. La promesa imposible de Afra se ha cumplido, al menos en parte. Pero Afra sabe que la lucha por la libertad y la justicia nunca termina. Siempre habrá nuevas amenazas y nuevos desafíos. Por eso ella sigue trabajando incansablemente para proteger los logros de la revolución y para construir un futuro aún mejor para su pueblo.
Y así la historia de Afra se convierte en una leyenda, un símbolo de esperanza e inspiración para todos aquellos que luchan por un mundo más justo y equitativo. Un recordatorio de que incluso las promesas imposibles pueden hacerse realidad, si uno tiene el valor de luchar por ellas. Ahora sí, hemos llegado al verdadero final de nuestra exploración de la historia de Afra, emoción al límite, su promesa imposible. ¡Qué viaje! Espero que les haya gustado esta versión ampliada, llena de detalles y matices que enriquecen aún más la historia. Y recuerden, la chispa de Afra vive en cada uno de nosotros. Hasta la próxima.